Arturo Rodríguez, querido Arturo, ¿cómo estás? Buenas Julio, tardes. muy buenas tardes, Julio. Buenas tardes a todos. Qué gusto verles. Gracias por estar aquí, Arturo. Temoris Greco, buenas tardes. ¿Cómo estás, Julio, Arturo, Arnoldo? Buenas tardes. Hoy tenemos mesa completa. Así es. Arnoldo Cuellar, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Julio. Espero que me escuchen. Estoy en el teléfono porque mi computadora se desconchinfló, pero yo no podía escuchar a Arturo ni a Temoris. Espero no tener problema. Sí, todo se escucha bien, afortunadamente. Así es que, bueno, vamos a comenzar. Bueno, la verdad es que son días... Perdón, pero que no nos pueda escuchar Arnoldo, creo que es una gran invitación para Temoris y para mí a lo largo de la próxima hora. Y mira, se pone de cabeza y de lado y todo. Vamos a decirle que no lo escuchamos. Mira, ya Arturo, por favor, mira nomás lo que están haciendo aquí de Arnoldo. Creo que dijo, yo mejor me voy de aquí. Bueno, pues vamos a seguir adelante. Arnoldo, ¿ya regresaste? ¿Eres tú? Sí, soy yo. Aquí estoy. Listo. Bueno, vamos a decirle que no lo escuchamos cuando esté hablando, diciendo cosas, a ver qué sucede. No es cierto, Arnoldo, que todo camine bien. Bueno, estamos en presencia de horas complicadas, creo yo. Hemos hablado en este programa, en la primera hora, buena parte acerca de lo que está sucediendo en estos temas de Michoacán, desde luego el asesinato del presidente municipal Carlos Manzo, pero luego la secuela de hechos que se han venido, de protestas, de incendios de edificios públicos, y de una mezcla de intereses y factores que creo que nos mueven a irlos analizando en esta mesa. Arturo, ¿cómo has ido viendo todo este tema? Bueno, yo creo que estamos frente a uno de esos momentos en los que un episodio de violencia política o de violencia contra un actor político propicia una indignación significativa en la población. No sucede esto siempre, o sea, en muchas ocasiones hemos advertido que hay casos graves o asesinatos, casos graves de agresión o asesinatos de actores políticos en diferentes entidades de la República, incluido el estado de Michoacán o muy destacadamente el estado de Michoacán, que no llegan a tener un efecto en la opinión pública como en este caso. Creo que depende de varios factores. Uno es la exposición o la sobreexposición que el caso del alcalde de Uruapan había tenido en estos años, especialmente valiéndose de las redes sociales y en una actitud muy proactiva y ciertamente desafiante en materia de seguridad, que nos da el segundo elemento, que es el hecho de sus reiteradas solicitudes de apoyo al municipio desde la federación, o mejor dicho, sus solicitudes de apoyo de la federación al municipio donde era presidente municipal. Y tercero, las condiciones del crimen en un lugar público, en una ceremonia festiva, en un momento muy emotivo o momentos después de estar con su pequeño hijo, crean una condición indignante para muchos ciudadanos de Michoacán y del país. Y naturalmente, como todo episodio de esta naturaleza, hay una mezcla de intereses, como lo mencionabas al dar pie a esta charla, Julio, en la que me parece que hay una irresponsabilidad significativa de los actores políticos de todos los frentes, en la medida en la que, por un lado, hay quienes aprovechan, como corresponde naturalmente a toda oposición, para enarbolar o para soportar o para apuntalar las críticas que de por sí vienen realizando al gobierno mexicano y a la estrategia de seguridad que se ha implementado. Y por el otro lado, hay una reacción que tiende también a la descalificación a priori, al señalamiento del pasado. O sea, yo veía mucha gente de Morena reivindicando o reproduciendo algún señalamiento de Carlos Manzo respecto a
a la violencia detonada en el sexenio de Felipe Calderón, por ejemplo, que pareciera convertir un reclamo justo por una parte, reclamo pues ineluctable ante un hecho tan atroz, en una bandera política, pues insisto, irresponsable. Me parece que hay una necesidad de respuesta del Estado mexicano que no ha sido suficiente hasta este momento, que hay una crisis que no se está enfrentando, me parece que de la manera más eficaz, en términos de justicia, en términos de seguridad, pero también en términos políticos, ¿no? Esa es la impresión que yo tengo y en los hechos, pues lo que estamos viendo es también una situación cíclica en el estado de Michoacán, sobre todo por estas fechas, con los limoneros y con los aguacateros, por razones que creo que tienen que ver con el mercadeo y los tiempos cosecha y de comercialización, sobre todo para la exportación, y que con mucha frecuencia nos hemos enfrentado a noticias tan desagradables como las de estas semanas. Entonces, creo que en conjunto, pues hay una indignación justa e inevitable de la sociedad, y también un aprovechamiento político, como en su oportunidad, pues quienes hoy están en el poder aprovecharon de situaciones similares o críticas o de violencia desbordada para apuntalar sus críticas al gobierno que entonces existía. Y a eso es a lo que me refiero con la irresponsabilidad de los actores de todos los frentes. Gracias, Arturo. Temoris, ¿qué opinas de este tema? ¿Crees que estamos en presencia de un proceso que va en espiral de violencia y que puede implicar tal vez el mayor reto para la presidencia de Claudia Sheinbaum? O sea, bueno, creo que hay situaciones que se están presentando graves, cuyo origen, bien a bien, no tenemos claro. Pero no sé si efectivamente hay como una especie de pequeña explosión en un contexto en el que llevamos ya un tiempo con los índices a la baja, con los índices de homicidios y otros y secuestros a la baja. La excepción es la que está a la alza. Pero no sé si efectivamente se está produciendo un aumento en estos temas o lo que estamos viendo es una magnificación interesada desde los medios de comunicación que han servido al antiguo régimen y que quisieran de alguna forma intervenir en la suerte del que estamos viendo. Me llama la atención la rapidez con la que intentaron convertir esto en una especie de manifestación de la generación Z. O sea, sí, vamos a ser, me da mucha risa porque esta derecha lleva 7 años montándose en absolutamente todo lo que ven, todo movimiento que ven por ahí, tratan de brincar sobre él. Sea sobre los miles de personas desaparecidas, sea sobre la violencia contra las mujeres, la violencia feminicida, sean causas ambientales, sea la libertad de expresión, los periodistas que matan, se intenta subir en todo. Pero creo que de por sí ya es criticable que los vemos montarse en todo, en un montón de causas, que cuando tenían el poder no les interesaban absolutamente nada, y los dejaron, hasta en Ayotzinapa se han querido montar, y ahora de pronto se quieren montar en la nueva moda que se origina a partir de eventos que no alcanzamos a entender muy bien, pero que se atribuyen mediáticamente a la generación Z en Nepal o en Perú. Entonces de pronto pues es
como lo de los chalecos amarillos, que también de pronto ocurre algo en Francia, no se entiende bien qué pasa, pero lo importan y aparece una mujer que dice que lidera a los chalecos amarillos en México y que acabó en nada. Bueno, pues todavía en todos esos, pues podían disimularse, pero que se quieran convertir en la generación Z, pues sí está muy difícil, ¿no? Porque bueno, ya he estado viendo caricaturas y memes que hacen en donde aparece Claudio X y Xochitl y Diego Fernández de Ceballos, Vicente Fox, Ricardo Salinas Pliegos, disfrazados de niños del Chavo del Ocho, porque ahora quieren encabezar a la generación Z. Hay un oportunismo, como siempre, y ese oportunismo se apoya en la magnificación. Yo creo que no hay que hacer ninguna de las dos cosas, ni una minimización, como también hemos visto que algunas colegas están haciendo, tratando de hacer como que este asesinato representa poco o nada, pero tampoco el lado contrario, que es el de la magnificación. Sí. Estaba leyendo lo que escribiste, Julio, esta mañana, y me acordé que hace 2 o 3 días el Washington Post publicó una información filtrada. Siempre que se filtran informaciones desde el gobierno de Estados Unidos, uno tiene que preguntarse cuál es el objetivo de esto. Pero lo que dice es que la CIA está preparando, entrenando a un equipo especial para intervenir en México. Y que, bueno, no es que creamos que la CIA en algún momento de nuestra historia o de su historia ha dejado de intervenir en México, pero uno se pregunta cuál es el objeto de esa intervención. Efectivamente, actuar contra los grupos del crimen organizado de una forma pues inédita que no lo han hecho hasta ahora, yo lo veo complicado, o generar condiciones de inestabilidad que faciliten mayores intervenciones de parte de Estados Unidos en México. Y esto podría tener que ver con eso. Bien, gracias. Temoris, tu opinión sobre este tema. Es que como Arnoldo andaba que iba y venía. Sí, iba y venía, pero ya está aquí. Arnoldo, ¿qué nos dices sobre este tema, por favor? Pues mira, yo creo que lo más delicado que puede ocurrir en un problema de estas dimensiones es la excesiva simplificación. Y creo que estamos ante este fenómeno de todas las partes. Ni la presidenta Claudia Sheinbaum ni su política de seguridad que puede estar experimentando no es del todo atinada, pero tampoco es del todo fallida. Tienen la responsabilidad de un crimen individual bajo estas circunstancias. Pero tampoco la oposición, cualquier cosa que se llame con esa mezcla enorme, que me imagino que ahí se encuentran muchas cosas al mismo tiempo, tiene por qué ser responsabilizada de la actitud que ha tomado para utilizar esto ante la carencia de cualquier otro tipo de argumentos, de proyectos, de banderas, y sacarle la máxima raja posible. Digo, así están, así han estado, están a la búsqueda de mártires, no les importa de dónde sacarlos, pero yo creo que ese no es el tema y que tampoco la presidenta tendría por qué volver eso el centro del debate. El centro del debate debería ser la inseguridad, porque es real, porque incluso gente que no se está manifestando la padece todos los días, o gente que esta mayoría silenciosa en Michoacán y en otras partes del país que aún no tiene representación, la está sufriendo y está preocupada porque no dé resultados un gobierno en el que muchos de ellos confiaron, ¿no? Entonces yo creo que habría que tomar aire, tomar una distancia, dar un paso atrás y pensar que si no es el país con mínimos de acuerdos tomados entre las diferentes facciones, incluyendo todas, o sea, el llamado a atender esto de una manera colectiva, porque el rechazo a la violencia tiene que ser colectivo. Estos grupos del crimen organizado lograron su objetivo clarísimo al crear este clima, ¿no? A lograr que la oposición tome como bandera al sacrificado Carlos Manso, a lograr que el gobierno se descoloque y entre en estas polémicas para investigar quién está moviendo las redes sociales en lugar de investigar el crimen en sí. Entonces me parece que ahí todos deberíamos tener un poco de precaución, porque no estamos centrando el tema en lo principal. O sea, no estamos enfocando el cáncer que nos afecta como sociedad. Estamos peleándonos entre los familiares, los parientes, los médicos, etcétera, sobre cuál es la mejor salida a esto, y algunos con muy mala fe
aprovechándolo para descalificar absolutamente y pedir cosas absurdas como renuncias en el gobierno, ¿no? Entonces, primero que nada, frenemos ese clima del que son responsables todos. O sea, porque yo no quisiera solamente señalar los excesos de políticos frustrados y de comentaristas que están desde hace tiempo amargados a la búsqueda de banderas para criticar un régimen en el que no creen, que no les gusta, que no les conviene, que ha afectado sus intereses, sin pensar también en que se les da mucho alimento desde la tribuna de Palacio Nacional. Y entonces estamos en el peor de los mundos porque el problema sigue allá. Quienes crearon este caos, que además es continuo y que no se limita únicamente a este asesinato político, sino que ha ocurrido muchísimas más cosas en Michoacán, en Sinaloa, en Guanajuato, etcétera, que son preocupantes y que le toca a un gobierno resolver esto, intentar resolverlo, atacarlo con mejores armas, con ver lo que no ha funcionado en el pasado y tratar de hacer cosas nuevas. Un Estado pues, más compacto en este tema, ¿no? El Estado incluiría a los partidos de la oposición que están en las cámaras también, ¿no? En esta búsqueda de posibles salidas o posibles instrumentos para contrarrestarlo. Entonces me parece que traer aquí a la mesa a Salinas Pliego o los memes de la generación Z no contribuyen en absoluto a tocar el tema central, que es por qué vivimos en esta violencia y si podemos salir de ella. O ya ves, no que no oías. Bueno, vamos, pues justamente en este esquema de lo que estamos hablando, déjenme compartir y les voy a pedir su opinión, es 1 minuto y medio de lo que está sucediendo hoy en el Senado de la República. Vamos a ver este videíto y les pido luego, Arturo, comenzando contigo, la opinión que tengas sobre esto. Adelante. Que no entiende que lo que procede es ir contra los criminales. Queremos guerra con toda la fuerza del Estado contra los cárteles que están asesinando. Y todos ustedes, mafiosos, empezando por Sheinbaum, que dicen no a la guerra contra los criminales, tienen las manos llenas de sangre de inocentes. Porque la presidencia de la República está ahí para ejercer la fuerza del Estado contra quienes matan a los mexicanos. Senadora, ha concluido su tiempo. Me están pidiendo unas palabras. Pero ya concluyó su tiempo, desafortunadamente. Me están pidiendo unas preguntas. No, ya concluyó su tiempo, senadora. Ya me habían levantado. Pero la estuve interrumpiendo. Me están negando las preguntas que se hicieron en mi tiempo. Me están negando para que no hable del asesinato de Carlos Manso. Yo la interrumpí y usted están en no mi hizo tiempo caso. las preguntas. Criminales. Ya concluyó su tiempo, A ver, tú idiota, senadora. llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, Senadora, llora ya de verdad por concluyó Carlos su Manso. tiempo. Tu idiota llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña. Estoy Senadora, en mi me tiempo. voy a ver obligada. Tengo derecho en a las cortarle preguntas. el sonido. Payaso. Ya concluyó su tiempo. Payaso imbécil. Ven aquí a llorar por Carlos Manso, Noroña. O te pongo una foto de Alito para que llores de verdad, Noroña. Arturo Rodríguez, ¿qué opinas? Voy. Nada. Voy. Con calma, tomándose su tiempo, Arturo, porque realmente está, pues es impactante esta referencia de Lili Telles, que no olvidemos que es una prolongación política de Ricardo Salinas Pliego. Arturo. Bueno, a ver, yo pensaría, por principio de cuentas, que el tono pues es muy poco afortunado para una parlamentaria, para un parlamentario en general, como también lo he pensado en otros momentos de Alito Moreno y del propio Fernández Noroña en su oportunidad y de otros. Creo que la cuestión está, o para mí la cuestión está en qué tan en serio podemos tomar a Lili Telles a estas alturas, ¿no? A mí me parece difícil
tomar, no sé, con seriedad sus expresiones. Creo que tampoco representa el pensamiento de todos los panistas. Yo creo que, como en todas las fuerzas políticas, hay panistas que no se sienten identificados con la forma de actuar de la señora, de la legisladora, y pues partiendo de esa convicción, la verdad es que no sé, no tengo mucho más que decir. Bien, Arturo, gracias. Temoris Greco, ¿qué opinas? Pues la pregunta es qué tanto se va a poder instalar este tipo de lenguaje en la vida política y qué tanto también se replica con las redes, ¿no? Lo están copiando tanto ella como Salinas Pliego como otros de Milei. A Milei le funcionó eso con el electorado argentino, que una parte parece que no está muy de acuerdo con ello, pero pues lo acepta, otra parte sí le encanta repetirlo, entonces están todos esos aspavientos que están utilizando en todos los espacios de la vida política, desde las redes hasta los foros y el Congreso y todo eso. Entonces, pues bueno, pues de pronto también vimos que Salinas Pliego radicalizaba este lenguaje y lo adoptaba tal cual. ¿En qué medida lo representa él, que es un tipo pues básicamente básico y vulgar, con un vocabulario bastante reducido y un respeto por los interlocutores inexistente? ¿Y en qué medida él también cree que va a tener mayor eco, mayor resonancia, pues tratando de generar indignación y que esta indignación se vea ahí, que es también lo que está haciendo Lili Telles? No queremos guerra, queremos guerra. Y luego todos esos insultos que repartió. Habla de queremos guerra cuando pues, bueno, pues fue lo que, o sea, a ver, las cifras lo gritan. Los índices de homicidios en México, voluntarios, venían cayendo por décadas hasta que Felipe Calderón en 2007 declaró la guerra. Y a partir de ahí la tendencia se revirtió y se fue muy rápidamente hacia arriba. Y fue hasta López Obrador cuando logró contenerse la tendencia que abrió Felipe Calderón. Entonces, la pregunta es, o sea, con Lili dice, su gran solución es esta. Además dice, queremos guerra, pero acusa a los otros de estar ensangrentados, pues está como muy complicado eso. A mí me parece que la mejor forma de callar a gente como Lili Telles y Salinas Pliego, pues son resultados, y que no tengamos estos escenarios tan tremendos como el de Europa. Pero la pregunta, lo que sí me inquieta es que eventualmente empiece a tener una resonancia esos ecos. Estaba viendo que en nuestro chat la llamaban la Lucas del Senado, pues que acabe siendo la normalidad ese tipo de lenguajes. Acusan a unos de polarización y de confrontación con este lenguaje. Es también esta idea de que nadie se va a dar cuenta de qué es lo que están haciendo, pero en otros países se ha logrado implantar y me parece importante que no ocurra esto así aquí. Gracias, Temoris. Arnoldo, tu opinión, por favor. Pues una palabra para definirlo: es obsceno. Es obsceno no solamente lo que dice Lili Telles. Me parece admirable que Temoris trate de discutir algunas de las ideas de Lili, no veo ninguna idea. Pero también la actitud que tiene Arnoldo, la pues no, que no Senado, que no tenga escuchabas. las herramientas para pasar de esto y no darle esa oportunidad a ella de regodearse como víctima de una censura. Ahora bien, esto no va a frenarse. O sea, Lili Telles seguirá en ese plan, Salinas Pliego seguirá en ese plan, y habrá quizás mexicanos que les parezca correcto y que le hagan caso. Habrá que ver cuántos son y habrá que ver cómo llegan a donde se podrá medir, que es en la cita de 2027 en las urnas, ¿no? Pero yo creo que el gobierno tiene un instrumento fundamental y no es contestar cosa por cosa y no es ir a quién es quién en las mentiras, es haciendo. Eso que dijo Temoris me parece muy, muy, muy bueno, ¿no? Dando resultados. Lo que tiene que ponerse a revisar el equipo de la Presidencia de la República es
¿Qué falló? ¿Por qué un anillo de la Guardia Nacional no pudo proteger a este hombre? ¿Cuántos más están en esas circunstancias? ¿Y qué pasa además con la población, más allá de los políticos que traen una protección que no funciona, porque el resto de la gente no tiene ninguna? Y empezar a hacerlo funcionar en la medida de lo posible. El país es complejo y tienen frentes abiertos en todas partes, pero tienen el gobierno, tienen el presupuesto público, tienen a esos gobernadores que muchos de ellos son bastante inútiles y que tendrían que poner a chambear, aunque regresemos a los tiempos del centralismo y del presidencialismo, donde si un cuate no funcionaba o andaba en malos pasos, no se le proteja por el espíritu de cuerpo, ¿no? Sino que se tomen medidas políticas para resolverlo. El país no está para contemplaciones. Pues está bien, sí es antidemocrático, pero es más antidemocrática la violencia que vive la población. Y si el gobierno da resultados, creo que estas personas en las tribunas y Fox en sus correos y en sus videos no tendrán eco. Tendrá la oposición, que le sigue haciendo falta a este país, que buscar discursos más propositivos que estos incendios de muy mal, que ni siquiera logran pues su objetivo, ¿no? De una factura muy poco profesional, ¿no? No sé qué se sientan. Mileis de segunda clase o de tercera clase de región 4, ¿no? Pero ahí estarán y creo que no debemos gastar mucho tiempo en censurarlos y menos en tratar de descifrarlos, sino en exigir al gobierno que haga su chamba, que es lo que a todos nos importa, ¿no? Porque es de lo que depende nuestra tranquilidad. Bien, Arnoldo, gracias. Arturo, ¿conspiranoico o realista el pensar que hechos como los que se están viviendo de manera natural o artificial, generada o genuina, pavimentan el camino a las pretensiones intervencionistas de Estados Unidos? No lo sé, no tengo muchos elementos. Leí tu columna, naturalmente, me parece muy interesante la propuesta informativa que nos haces. Perdón, un paréntesis, nada más para los que siempre me critican. El texto, la columna de Julio hoy usa la palabra concatenación, nada más. Siempre me dicen que oye, pero sí me parece. ¿Pero que está mal expresado concatenar o qué? No, pero es que alguna vez la usé aquí en la mesa y en el chat, como siempre, me están molestando que Arturo diga concatenar y que. Oye, pues, adelante. Oye, pero mira, yo creo que hay momentos en los que la historia es un referente importante, ¿no? Para advertir, tu columna me parece que lo establece desde las primeras líneas, advertir que existen conductas de las agencias estadounidenses que pues enseñan que a lo largo de su historia han sido capaces de todo en los países donde tienen algún interés específico. Y yo creo que en el caso de México, pues lo tienen. Yo no sé qué puede orientar las pretensiones intervencionistas, como no sea los negocios energéticos, los negocios mineros, aquello que tiene que ver con los recursos naturales, porque pues a final de cuentas han disfrutado mucho de eso en las últimas décadas, e inclusive durante la 4T, aún con las restricciones que se dieron sobre todo en el sector energético, no es como que le hayan perdido mucho los gringos. Y sí creo que es un momento muy oportuno para advertir que no es tampoco la primera vez en la que vemos en nuestro país que se han dado condiciones no solo de aprovechamiento, sino de auténticas condiciones de violencia. Hay periodistas, colegas, Osvaldo Zavala, Guadalupe Correa, Federico Mastrogiovanni, yo mismo, que hemos podido advertir, Facio, que hemos podido advertir la forma en la que los procesos de violencia en diferentes zonas del país terminan haciendo match
con los intereses energéticos, como si pudiéramos sobreponer un mapa sobre otro, el mapa de la violencia sobre el mapa de los recursos naturales, y encontrar que parecieran coincidir de manera ineluctable. Entonces, bajo esa premisa, bajo ese conocimiento histórico, no sería de extrañar que estuviéramos ante un fenómeno así, pero también de aprovechamiento de una coyuntura. O sea, en estos días me estaba acordando mucho de aquel político tamaulipeco, Juan Antonio Guajardo, era del PT, un empresario local que pues había sido diputado, senador, alcalde, y que mantenía un tono muy fuerte sobre las operaciones del crimen organizado, de lo que en aquel tiempo llamábamos el Cártel del Golfo y el grupo de los Zetas, y cómo esa violencia desbordada era también señalada por este hombre que pedía constantemente el apoyo del ejército y decía tener una gran relación con la cúpula militar, hasta que fue asesinado de una manera espantosa, todo asesinato, pero que en ese caso tuvo elementos de referenciación gráfica, por decirlo así. Para ser más claro, lo asesinaron y los cuerpos policíacos, por aparente orden del crimen organizado, dejaron que el cuerpo permaneciera expuesto durante 7 horas, de manera que todos los fotógrafos y camarógrafos de las regiones cercanas, de Matamoros, de Nuevo Laredo, de Reynosa, de Monterrey, de Ciudad Victoria, llegaran a tiempo para poder captar la imagen expuesta de ese cuerpo, que a mí me parece marcó un parteaguas en Tamaulipas entre un momento en el que todavía había quienes decían cosas y el territorio de silencio en el que se convirtió hasta nuestros días. Eso debió pasar pues por ahí de 2007, 2008. Y veo muchos elementos similares en este caso. ¿Cuál es el propósito? No lo sé, pero me parece que sí hay fuerzas poderosas que nos han llevado a observar el crimen, la personalidad y la exposición, que en esta ocasión, a diferencia del silenciamiento que se propició en Tamaulipas, ha despertado pues estos movimientos políticos y sociales que estamos observando. Bien, gracias, Arturo. Temoris, ¿qué opinas de esos factores que pueden llevar a concatenarse, correctamente dicho por el maestro Arturo Rodríguez, para que pueda haber esta percepción de que hay un plan de Estados Unidos que está siendo pavimentado en su intervencionismo por diversos factores que hoy se están moviendo sobre causas legítimas, genuinas de hartazgo, de inconformidad social, pero manejadas o con ese interés político de ciertos factores locales y extranjeros? Temoris. Vamos a ver si logro hacer la concarturización, o cómo dice, cómo es. Oh, pues concatenación. Normalmente estas operaciones, hay un libro muy interesante de un periodista que muy experimentado, que se llama Tim Weiner, que se llama Legado de Cenizas, en el cual estudia muchísimas operaciones de la CIA, operaciones que fueron realizadas por gente que se sentía tan inteligente que podía operar en las sombras y mover aquí y allá y obtener los resultados que él quería. Pero lo que llama legado de cenizas es que, pues, por lo general, esas grandes operaciones acaban saliéndoles mal porque finalmente se salen de control y acaba de beneficiarse de ello alguien más. En el caso, por ejemplo, de Irak, pues terminó beneficiándose de Irán, hasta lo que ocurrió hace unos meses cuando fue atacado por Estados Unidos y por Israel. Pero el caso es que son muchas cosas que se manejan pues clandestinamente, ¿no? Líderes que de pronto activan tales, lo que en teoría política llamamos clivajes, que son las líneas de división social.
aquellas cosas que normalmente están como dormidas, pero de pronto con alguna acción o declaración se logra activar y la gente y una sociedad se polariza, unos se van del otro, otros se van para el otro lado. Entonces tratan de operar, manejar, activando o desactivando esos clivajes para obtener un resultado. De pronto puede haber algún ataque. Ahora, en recuerdo de una de esas operaciones antes de que existiera la CIA, cuando se hizo estallar en el puerto de La Habana el buque estadounidense Maine, que sirvió, o sea, que fue un engaño, pero sirvió para provocar la guerra contra España de 1898, pues ahora en Venezuela el gobierno de Maduro dijo que había encontrado una célula de la CIA que iba a intentar hacer lo mismo con el buque estadounidense que había llegado a Puerto España en Trinidad y Tobago. No sabemos qué tanto de esto es cierto, porque pues, no hemos visto la tal célula de la CIA, pero sí me imagino que podría, o sea, si no es cierto, que no lo sé, sí podría haber sido una operación de Maduro precisamente para prevenir un ataque en falso que justificara una acción militar de Estados Unidos. O sea, aquí lo que se ve es muy distinto de lo que realmente está ocurriendo. Entonces, sabemos que hay muchas operaciones de la CIA, que hay mucha gente que cuando hubo aquellos mensajes que Wikileaks filtró en el año 2010 sobre que serán cables diplomáticos estadounidenses en los que estaban revelando pues toda la gente que solía ir a presentarse a la embajada para dar información de qué es lo que estaba pasando en México en lo oscurito. Muchos nombres que nos sorprendieron, otros no tantos, pero así pasa. Entonces, que podría intentarse aprovechar cosas o podrían provocar cosas para una desestabilización es una posibilidad. No podemos tener certeza de ello. Podemos ver las señales y hay que ser atentos a ellas precisamente porque es posible, pero no necesariamente tenemos una certeza, porque también nuestros líderes de la derecha mexicana o los líderes de la derecha mexicana, sus líderes, demuestran con frecuencia un comportamiento profundamente irresponsable. Hay que ver, por ejemplo, a Manuel Cloutier, hijo de aquel Manuel Cloutier, que el día de hoy emitió un tuit en el que sin ningún elemento, solamente aventó su mentira ahí, dijo que el gobierno de Sheinbaum había ordenado vigilar a aquellos que sacaran tweets criticando o hablando sobre el asesinato de Carlos Manzo. Pues yo creo que lo de Carlos, o sea, lo inspiró porque se acordó de Charlie Kirk, el líder juvenil trumpista que acaban de matar hace unos meses en Estados Unidos, y que efectivamente el gobierno de Trump ordenó una cacería contra aquellos que hablaran mal de Kirk, tanto que el ex embajador estadounidense Christopher Lando acabó amenazando a gente en México y quitando visas. Bueno, pues aquí confundió a Carlos Manzo con Charlie Kirk, y todavía peor, Cloutier confundió a Claudia Sheinbaum con Donald Trump. O sea, inventando cosas, están mintiendo con todo descaro. Nadie va a perseguir a nadie por publicar lo que se le toque sobre Carlos Manzo, como saben todos los que lo están haciendo ahora. Pero bueno, siempre hay entre un caldo de cultivo real que algún actor extranjero podría querer activar o de alguna forma aprovechar para llevar agua a su molino. No lo sabemos, hay que estar atentos a ellos. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo Cuellar, el 15 de noviembre está convocada una peculiar manifestación convocada por algo que se hace llamar Generación Z, como si hubiera una posibilidad de que alguien asumiera una especie de franquicia, Generación Z México, una franquicia o una representación formal de un movimiento fundado en una serie de ilustraciones y de historietas con un personaje principal llamado Luffy. Y algunos de quienes promueven todo esto hablan de que
Recuerdan el caso de Nepal, donde hubo el incendio del Parlamento, agresiones directas a funcionarios, ir a los domicilios de servidores públicos y sacarlos de sus casas y finalmente derrocar al gobierno. ¿Qué opinas de esta convocatoria? Y, pues no sé, la convocatoria a la violencia, Arnoldo. Pues un poco me recuerda a aquellos famosos enfermos de la guerra sucia, ¿no? Los que pensaban derrocar al gobierno por medio de la violencia, ¿no? O sea, me parece delirante absolutamente pensar en trasladar lo que tiene, digo, ya nos ha pasado, que la primavera árabe, etcétera, pero hay poca imaginación en estos think tanks de esta oposición mexicana, de esta resistencia mexicana minoritaria, intelectual, de redes sociales. Pues simple y sencillamente lo que pasó en estos países, que ya van varios, ocurrió espontáneamente y el símbolo vino después, porque por la edad de los manifestantes, por la cuestión generacional, ¿no? No fue al revés, y están muy claros los detonantes en cada caso. En Perú fue un asesinato de un músico, etcétera, más algo muy acumulado con un gobierno de 2 o 3% de popularidad, o con 98% de impopularidad, más bien dicho, ¿no? Entonces me parece que eso no va a ningún lado. Sí me habla de la falta de imaginación de quienes quisieran instrumentar algún tipo de resistencia, de oposición, de creación de una alternativa política frente a lo abrumado que se sienten con sus derrotas electorales. No abona absolutamente a nada, ni siquiera abona a que Morena se preocupe, lo cual es lamentable, porque Morena sí debería preocuparse por ser más eficiente en sus diferentes espacios de poder. También quisiera concatenar algo para no quedarme atrás, porque acá en el chat decían que yo estaba llamando a una dictadura, y no, yo lo que digo es que este presidencialismo mexicano, que es una cuestión muy arraigada en la clase política más que en la población lo ha padecido, pero en la clase política significó algún tipo de contención, tendría que tener sus resortes en Morena, porque lo que ha hecho la presidenta apoyando sin condiciones a muchos de sus gobernadores que han cometido errores graves, algunos de ellos al borde de la cuestión delictiva, como es el caso de Sinaloa, ¿no? O incompetencia, como es el caso de Veracruz con Rocío Nale, le están drenando popularidad, no solo la popularidad, que no sería lo más significativo, sino margen de maniobra política a la presidenta, que tiene que aportar su capital para rescatar a personas que no están entendiendo lo delicado del momento y que están tomando actitudes además que contradicen el espíritu de su propio movimiento y que no están resultando para nada como una solución a los problemas que padecen sus estados, aunque llegaron con ese bono, aunque llegaron con la necesidad de cambio de poblaciones agobiadas por gobiernos priistas o panistas, ¿no? Entonces, yo creo que con un gobernador que pasara por ahí por una cierta guillotina política, muchos de ellos se podrían poner en orden. Así ha sido este país, no es muy democrático que digamos, aunque podría tener sus matices también en una legalidad si tuviéramos cámaras más activas, en lugar de estar preocupados por lo que dice o deja de decir Lili Telles, ¿no? Bueno, hasta aquí mi provocación ya concatenada. Muy bien, gracias. Arturo, guillotina política para poder ir dando muestra de una voluntad de cambio, te pregunto por un lado, y en segundo lugar, ¿cómo ves la figura de Ricardo Salinas Pliego, que está muy activo, cada vez en unos términos incluso de discurso soez, con algunas palabras de mucha condición grosera? ¿Cómo vas viendo esos dos temas, Arturo? Creo que fueron a la misma escuela Lili Telles y él, ¿no? Sí, pues No. sí, efectivamente, claro. No, ¿No? no, si hasta entre los perros hay razas, dicen. Sí, no creo que la escuela de Salinas Pliego se parezca a la de cualquier persona normal. Lo que sí creo que pudieron tener un mismo consultor, comprar algún paquete de consultoría que ya Temoris ilustraba de manera muy... Mira, reclamó algún perro por ahí por mi comentario, ya Temoris ilustraba respecto a la copia o a la adecuación mexicana del caso Milei, ¿no? Y que me parece que tiene mucho sentido, me hace mucho sentido el comentario de Temoris,
porque sí, hay una manera de replicar. El mismo Trump es así, ¿no? Bravucón. ¿Qué es lo que creo? Que a veces los momentos del país no dan para ciertas figuras. No sé, cuando vemos el momento del país, creo que hay un respaldo social popular efectivamente relacionado de manera importante a los programas de bienestar, pero creo que también hay un muy, muy amplio y mayoritario sector de la clase media acomodada e inclusive de las clases altas mexicanas que están satisfechos con el desempeño de la cuarta transformación y han abrazado una serie de ideales o de ideas o de planteamientos que en estos años se han venido popularizando, más identificados con ese proyecto de poder que con el proyecto de poder que puede representar el caso de Salinas Pliego o de cualquier otro actor de los grupos políticos tradicionales o inclusive de aquellos que podemos ubicar en los diferentes grados de derechas, si queremos decirle así, porque creo que también esta es una clasificación que hoy nos limita a ver diferentes condiciones, decir que solo hay una izquierda y una derecha. Pero me parece que no es el momento del país que una personalidad acomodada económicamente pueda aprovechar para su posicionamiento político. No creo que sea el momento del país que este discurso agresivo dé para un respaldo político más o menos a mediano plazo. Sí creo que dependerá mucho de los errores o de los resultados, de las buenas y de las malas, y de la 4T, en este caso el gobierno de Claudia Sheinbaum por ahora, lo que pudiera ser modificar el momento del país y modificar las simpatías y modificar las condiciones, pero yo no veo que en este momento haya esa posibilidad, o sea, están ahí, claro, van a seguir, habrá otros que buscarán otras fórmulas, pero creo que en sí la alternativa que representan no está en el ánimo de los ciudadanos mayoritariamente. O sea, habrá quienes sí, quienes le aplaudan, quienes simpaticen, quienes vean una alternativa, pero seguirán siendo grupos muy reducidos, al menos por una buena temporada. Gracias, Arturo. Temoris, el tema de Salinas Pliego, desde luego, el tema que hemos hablado de Estados Unidos, el tema de la reacción de la propia presidenta que ha formulado la propuesta de un plan Michoacán que lo va a realizar, dijo que tener listo a fines de esta semana o principios de la siguiente, pero te pregunto, Temoris, ¿realmente estamos entrando en una espiral política difícil de provocación, confrontación y eventualmente violencia política? Te lo pregunto también en referencia con esta convocatoria del día 15 de la presunta generación Z. Temoris. Bueno, estamos en 2025, falta más de año y medio para las elecciones federales de medio término. Yo creo que lo que están buscando es, por lo pronto, es levantar la cabeza, hallar algo donde morder y a partir de lo cual aglutinarse. O sea, por eso también este invento que a mi querido Arnoldo le parece fútil, a mí no, de agarrarse de la generación Z. Como se han intentado agarrar de todo, están viendo qué les funciona y qué puede generarles algún tipo en primer lugar, de consenso. Porque si nos fijamos, es tal la falta de liderazgos en la derecha y en la extrema derecha que tienen como 15 partidos en formación. O sea, hay montones de personas que creen que o sea, de chiquititos, de personas pequeñitas, que creen que saltando un poquito, pues se va a ver su cabeza y van a poder
aglutinar a los demás. Pero también, a pesar de eso, se están dando hasta con todo. Lo vimos hace poco con el pleito entre Verástegui y Milei, que Milei tiene sus followers aquí, que le pegaron a Verástegui, y luego está el esfuerzo de Romero por levantar el PAN. O sea, hay falta de unidad, o sea, no hay estructuras que les funcionen. No hay liderazgos, pero también para generar liderazgos hace falta temas temáticos que pueden aglutinar, porque sin un eje temático, cualquiera dice, pues yo puedo ser el líder y ya está. Entonces creo que busquen eso y no lo están encontrando. Esto de la generación Z no les va a funcionar, y el asesinato de Manso, pese a todo lo que lo quieren inflar, en primer lugar, el personaje es polémico por declaraciones que hizo, que son muy violentas y que recuerdan pues a la peor época de Calderón. Y Lili Telles cree que por ahí hay que ir con su declaración de guerra. Pero además es un personaje poco conocido fuera de su ámbito regional inmediato. Entonces es muy difícil que lo puedan convertir en una bandera que movilice desde Baja California hasta Yucatán, hasta Chetumal. Entonces yo creo que o sea, no se puede descuidar Claudia, porque tiene que atender eso, como ya hemos comentado, es muy necesario, pero tampoco han encontrado, me parece, ni en Manso ni en el cuento de la generación Z, un argumento que les pueda dar una coherencia narrativa y que a partir de la cual puedan generar liderazgos y estructuras. Bien, gracias, Temoris. Sobre este tema, Arnoldo, ya estamos en la parte final de nuestro programa. ¿Qué nos dices, Arnoldo? A ver, yo creo que pues aquí el problema no es Manso, digo, es terrible que alguien haya muerto de esa manera y que sea una autoridad electa, independientemente de que fuera polémico o no, sus opiniones. Yo creo que el intento que hace, yo no identificaría una derecha, creo que hay muchos niveles o muchas capas en esta oposición. No veo, por ejemplo, al PAN de Jorge Romero subido en esto, que le está echando a perder su numerito de su relanzamiento, porque ya ni quien se acuerde de él, pese a que hubo todo un aparato para discutirlo en mesas y todo durante la semana que siguió a esta presentación. Yo creo que estamos aquí ante otro tipo de cosas, ¿no? Y sobre todo el tema es que el mayor combustible que le aporta a estos grupos desestabilizadores, probablemente algunos de ellos con una óptica de intervencionismo imperialista, etcétera, es las fallas que está teniendo el gobierno en su estrategia. Las fallas o los incidentes, las cosas que no pueden preverse de alguna manera, como fue la catástrofe natural en la Huasteca de hace unas semanas, pero que la respuesta tampoco ha sido de lo mejor frente a ello, ¿no? Y creo que la respuesta ahorita frente a un hecho de violencia palmaria tampoco ha sido la mejor hasta ahora. Entonces, yo creo que esto está sirviendo a una sopa de intereses que son mucho más complejos que nada más los que quieren derrocar al gobierno. Y pongo un ejemplo: la negociación del Tratado de Libre Comercio o la desaparición del Tratado del TEMEC para sustituirlo por alguna otra cosa, donde ya se sabe que hay presiones fuertes del gobierno norteamericano para que les dejemos servida la mesa, para perjudicar ahí sí a la industria local, lo cual muchos de ellos probablemente muy opositores o reacios a la política de la Cuarta Transformación se verán también afectados, porque lo que quieren es un país sumiso con su entrega de recursos naturales y con su mano de obra disponible bajo las condiciones en que ellas la necesiten, si es necesario casi a niveles de esclavitud o muy barata, y que probablemente por ahí vengan las presiones que no puedan resistirse porque se negocien en espacios cerrados donde no habrá mucha oportunidad para la población hablar y donde el gobierno estará arrinconado por todo este tipo de cosas que están ocurriendo. O sea, no son marines en las calles de México, sino son fábricas y manufacturas instaladas con preferencias absolutas, tanto jurídicas como económicas, ¿no? Que probablemente por ahí es por donde venga la presión.
Y hay mucha gente haciéndole el trabajo a estos intereses muy concretos que persiguen cosas muy concretas, beneficios además, con toda esta parafernalia de la frustración política que tiene muchos grupos que perdieron espacios, ¿no? Con los que el PAN negociaba, con los que el PRI negociaba, y donde los que dan la cara a menudo son los más anecdóticos y los menos relevantes. Entonces siento que sí hay que hacer aquí todavía un mayor esfuerzo de comprensión para ver qué es lo que está ocurriendo. Parte de eso es el crimen organizado, que sí tiene nexos políticos y los tiene en todos los partidos políticos, que tampoco deben ser ajenos a este juego, ¿no? Bien, pues voy a alterar un poquito el orden de los postrecitos. Le voy a pedir a Temoris su postrecito, luego a Arnoldo, y al final dejamos un postrecito especial de Arturo Rodríguez. Temoris, postrecito, por favor. Oigan, pues fíjense que este domingo, o sea, antier se cumplió el aniversario de la Declaración Balfour, una declaración que fue muy importante de 1917, en la cual el gobierno británico, el imperio británico, se comprometió a la creación de un Estado sionista en Israel. Y la pintan, todo eso lo pintan como algo muy idealista, como que el pueblo judío tenía que tener un hogar nacional y todo así como porque era injusto que no lo tuvieran y todo. Pero como venía el aniversario, me puse a buscar en las declaraciones de ellos mismos y en sus memorias y en lo que dijeron en aquella época, ¿no? Para ver qué era lo que realmente querían hacer. Su objetivo pues eran dos. Uno, que para el esfuerzo bélico de la Primera Guerra Mundial, los financieros e industriales y banqueros sionistas que había en Estados Unidos, pues pusieran dinero para poder financiar eso. Eso era el de corto plazo, y el de mediano plazo era que Gran Bretaña quería resguardar el canal de Suez. Entonces, los mismos promotores de esto supuestamente tan idealistas, en realidad ya se dedican en cortito a hablar sobre cómo podía Israel o un Estado así servirles para influir en el canal de Suez, y cuando los sionistas se dan cuenta, les ofrecen eso y ofrecen ser el guardián imperial en Medio Oriente. Después, hasta los franceses, los franceses al principio piensan que ellos están en la jugada, o sea, que van a compartir el poder ahí, y cuando se dan cuenta de que no, o sea, al principio estaban de acuerdo con el Estado sionista y después ya no les gustó cuando se dieron cuenta de que no era, y lo acusaron como imperialismo británico. Pero finalmente todo es colonialismo, y eso lo cuento en mundoabierto.info para quien quiera el detalle de todas estas maniobras colonialistas, imperiales de hace un siglo, que finalmente crearon este Estado pensado como guardián del Imperio Británico. Bien, Temoris, gracias. Arnoldo, por favor, postrecito. Permiso para medio guanajuatizar. Está el tema que sigue creciendo del plan hídrico nacional de la presidenta Sheinbaum en su capítulo aquí en el centro del país con la presa Solís. La presa Solís, que es un embalse que se encuentra sobre el río Lerma, el cual nace en el Valle de Toluca, por eso el nombre, y que hoy sus fuentes originales pues, son en buena medida usadas para dotar de agua a la Ciudad de México. Entonces le queda el agua de lluvia, hay una termoeléctrica aguas arriba, de Pozotlán, creo que sí recuerdo, no recuerdo el nombre ahorita, se me va a olvidar esa presa. Y luego está la presa Solís, que está planteada en este plan hídrico para ser utilizada, tiene 800 millones de metros cúbicos la capacidad, hace mucho que no se llenaba, este año está llena, y 200 millones de metros cúbicos se destinarían a uso urbano en las principales ciudades, pero desde luego la parte de León literalmente se la lleva a esa ciudad, ¿no? La ciudad de León. Y esto ha venido a despertar profundos resentimientos en Guanajuato por la desigualdad en el propio estado. Productores agrícolas y ciudadanos del sur, de los municipios de Acámbaro, Jerecuaro, Coroneo, Salvatierra también ya se han manifestado, se sienten marginados de este desarrollo que los gobiernos panistas han orientado mucho hacia la zona Irapuato, Silao, León, lo que se llama el corredor industrial, ¿no? Y dicen, ¿por qué se van a llevar a nuestra agua? Y empiezan a organizarse y se han ya logrado algunos eventos, manifestaciones. Por lo pronto lograron suspender las obras iniciales que está llevando a cabo el ejército en la salida
vertedero de la presa para iniciar la construcción y planteándole un verdadero problema a la gobernadora Livia García, que bueno, pues creyendo que con el apoyo de la presidenta de la República esta obra iba a caminar, pero se toparon ya con una población pues que exige presencia, exige conocer el detalle, exige que sus derechos a primero informarse y luego a usar esa propia agua, porque durante 50 años esa agua destinada al riego no pudo ser usada para estas ciudades. Entonces el municipio de Acámbaro, en cuyo territorio se encuentra la presa, tiene colonias con escasez de agua porque no podía usar esta agua, ¿no? Entonces ahí vamos a tener un tema por los próximos meses, quizás años. Gracias. Bien, Arnoldo, gracias. Arturo Rodríguez, postrecito, Arturo. Chiquitito. Oye, no, pues muy brevemente, nada más para... A ver, ¿cuántos postrecitos concatenas? Sí, pues a ver, muy brevemente, hay una reactivación de los proyectos relacionados con el shale gas, con el fracking, que están a punto de iniciar y que naturalmente están provocando inquietud en algunas comunidades, en otras también esperanza, porque este tipo de proyectos siempre llegan acompañados de la idea de progreso, de generación de empleo, de pues una mejora para las comunidades donde se opera. En el caso de Coahuila, creo que le llamarán el gas Coahuila, que como se sabe, pues es uno de los estados junto con Nuevo León y Tamaulipas que pudieran ser ricos en el gas de lutitas. Creo que durante 6 años, que fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pues este tipo de proyectos se vieron detenidos, frenados, pero que hoy pues están a punto de reiniciar. No es el único asunto medioambiental que nos debe ocupar en el país, pero sí me parece que es uno de los que demandan una indagación y un debate intenso, no solo por lo que compete a Coahuila y mi propósito de coahuilizar los comentarios, sino por lo que pues toca a gran parte del norte del país y sobre todo al noreste mexicano. Y pues dicho eso, quiero pues agradecer a Julio Hernández López, a Julio Astillero, la generosidad de haberme incluido en este espacio durante estos años. Y también me gusta luego ser muy claro porque especialmente las audiencias que luego nos acompañan generosamente suelen ser conspiracionistas. Hay una situación y una dinámica de trabajo que con frecuencia me impide cumplir como debería con mi presencia en la mesa de los martes y por la pues necesidad de no quedar mal con Julio ni con mis compañeros, colegas, amigos Temoris y Arnoldo, así como con la audiencia. Hablé con Julio hace unos días y pues le expresé mi gratitud y creo que la necesidad por un asunto de responsabilidad profesional de separarme de la mesa, no así, y eso espero, porque se lo voy a pedir encarecidamente a Julio, de alguna participación en el canal, quizás con otra temporalidad o con una condición que me facilite no andar quedando mal semana a semana, pero con mucho agradecimiento en tanto logro convencerlo de que pues me hayan permitido formar parte de esta mesa y en la que he aprendido mucho con ustedes, con Julio, con Temoris, con Arnoldo, en su momento con Marta Olivia y con otros colegas, con todo el equipo de la tripulación y naturalmente en el chat que siempre a la buena o a la mala nos hace a veces entender, o al menos en mi caso, algunas condiciones o reflexiones que son necesarias para la autocrítica y para el enriquecimiento del debate, que es una de las grandes oportunidades que nos da la tecnología. Yo no dejaré nunca de reconocer a Julio como un pionero de este ejercicio de libertad que se ha planteado en el canal Astillero,
y un ejercicio de libertad que ha hecho extensivo a todos nosotros. Nunca hubo una condición de censura, nunca hubo una condición de señalamiento, de desagrado, ni de marcar la línea como solía ser el desarrollo de los medios, porque esta es otra dinámica y en eso Julio ha sido pionero. Yo le reconozco este impulso pues trabajo que a lo largo de todos estos años ha venido realizando y del cual me permitió formar parte en absoluta libertad. Así que muchísimas gracias, Julio, muchas gracias, Arnoldo Temoris, y naturalmente a la audiencia. No hay más que agradecimiento, Arturo, por tu conocimiento, por tu tiempo, tu generosidad, tu participación siempre enriquecedora. Esta mesa ha estado integrada siempre de manera inteligente, crítica y también lúdica, gozosa en el intercambio de puntos de vista y todas las cosas que aquí en esta mesa se han realizado. Tú sigues adelante con tu trabajo profesional específico, del cual tenemos ahí algunas cosas recientes de esta semana que déjame compartir, aunque sea la portada de algunos de estos trabajos que has estado realizando. Y bueno, hemos estado platicando acerca, mira, ahí está, el Coahuilense presenta, pero ese es un texto relacionado con un reportaje que han estado los Nuncio, la historia detrás de las momias. Bueno, mientras sigo platicando, ahí está ese trabajo. Y Arturo, pues gracias, y como lo platicamos, no hay nada que convencerme, puestísimos estamos para que puedas tener otro momento en el día que acomode o en los momentos que acomode, grabado en vivo, como sea, el que por favor continúes participando con nosotros en un esquema que te permita estar sin tanta angustia de agendas, de citas, de reportajes, y que podamos seguir contando con tu presencia. Así es que solo agradecimiento y un gran reconocimiento a tu trabajo. Oye, Julio, mira que cómo te puso Arturo en la portada de esa portada, que sales con el cabello corto. ¿Esa? Arriba, así arriba. Mira qué tal, Julio. Oh, Arturo Rodríguez, mira nomás. Claro, ahí estoy, ¿qué? ¿Llevándome el billete o cómo está lo? Oye, no, qué pena, qué sorpresa, tan triste. Arturo, yo sé que te buleamos de vez en cuando, sobre todo Arnoldo, yo nada más le sigo la corriente a él, pero es que te quedas platicando en la entrada de la escuela, oye, ¿cómo? Oye, no, que estuvimos 5 años juntos, querido Arturo, 5 años platicando, conversando, sobre todo el escenario nacional, cotidiano, pero también lo internacional cuando había que hacerlo. Híjole, y nada más 5 años se pasó, pero rapidísimo. O sea, ahorita mientras lo hablabas estaba pensando, pues ¿cuánto tiempo es? 5 años. Pero, híjole, bueno, pues espero que nos visites de vez en cuando y que nos traigas dulces. Claro que sí, con muchísimo gusto. Arnoldo. No, yo. Arnoldo no escuchó. Bueno, pues seguimos. No, bueno, pues yo solo diré algunas cosas rápidas. La primera es que hay llanto y crujir de dientes en el chat y también aquí en la mesa. La segunda es que esto debió discutirse en un consejo de administración en el Covadonga. Pongo mi queja por lado porque no se hizo así. Y lo tercero es, pues, desearte lo mejor en estos proyectos que emprendes, Arturo, y que, pues, por ahí sigamos en contacto, no nos abandones. Podemos hacer travesuras juntos. Un abrazo. No, como dice María Dolores. Dice por aquí alguien que ya se desconcatena, Arturo. Bueno, es solo provisional y estará con nosotros en cuanto él diga y nos pongamos de acuerdo en alguna videocolumna, alguna entrevista, y de vez en cuando incluso podemos invitarlo cuando haya aquí una oportunidad y él tenga tiempo a que regrese a darse una vuelta por su casa de esta mesa que es hechura de ustedes. Arturo. Claro que sí. Muchísimas gracias, Julio. Gracias. Y a rendir cuentas en el Covadonga. Sí, eso tenemos que organizarlo. Bueno. Muchísimas gracias a todos y a todas. Abrazo, querido. Gracias, perdón por uno que otro bullying ahí de vez en cuando, siempre amable. Gracias, Arturo, Arnoldo. Gracias. Gracias, hasta pronto. Hasta pronto.